¿Cuáles fueron tus preocupaciones hoy? ¿Qué dominó tus pensamientos hoy? Avísenle a mi mamá. Estoy en la tele. Bienvenidos a Grupo de Familia. Hola, bienvenidos al Grupo de Familia. Como todos saben, hemos leído el Evangelio de Marcos. Hemos tenido una serie de 8 partes en el Evangelio de Marcos. Y hoy queremos tener una pausa y poder reflexionar y recordar las cosas que nos han inspirado a través de esta serie, a través del Evangelio de Marcos. Entonces, hemos ido caminando con Jesús desde las orillas del mar de Galilea hasta las calles de Jerusalén. Nuestra serie ha sido de 8 partes, entonces es importante tomar estas pausas como grupo de familia y poder reflexionar. Por favor, abran la poderosa a Marcos capítulo 8. Uno de los temas en el Evangelio de Marcos es cómo constantemente Jesús está expresando y demostrando los deseos de Dios o los pensamientos de Dios. Quizás igual las preocupaciones de Dios. Como contraste, los seres humanos que interactúan con Jesús, igual ellos comparten o sale a la luz a sus deseos, sus pensamientos y sus preocupaciones. Entonces tenemos este contraste, los deseos, pensamientos, preocupaciones o valores de Dios y los de los seres humanos. Y como lectores, como audiencia, como creyentes, como seguidores, es saludable ver este contraste y elegir. ¿Voy a tener los pensamientos de los seres humanos o voy a tener los pensamientos de el Mesías, del Hijo de Dios, de el Cristo de Dios? Entonces, vamos a ver este encuentro entre Jesús y Pedro para resaltar un poco más este tema de valores, pensamientos, preocupaciones y deseos y la diferencia entre lo que desea Dios y lo que desea el ser humano en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer. Marcos 8, versículo 31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten, es decir, no voy a huir o no voy a defenderme, y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Y aquí está. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. De nuevo, constantemente en el Evangelio de Marcos vemos los deseos de Dios. Vemos los pensamientos, los valores y las preocupaciones, podemos decir, de Dios. A contraste a los valores, deseos de las personas, incluyendo los discípulos. Aquí vemos a uno de los líderes entre los discípulos, Peter, mi amigo Peter, a Pedro, que reprende a Jesús, tratando de quizás manipular el llamado, tratando de quizás controlar a Jesús. Es uno de estos encuentros donde vemos que Pedro le dice a Jesús, ¿de qué estás hablando?
estos no son mis planes para ti, Jesús. Es decir, que aquí sale a la superficie el verdadero deseo de Pedro. El verdadero deseo de Pedro no es necesariamente seguir a Jesús incondicionalmente, es tener planes para Jesús, para que Jesús mejore su vida. Y quizás nos podemos identificar con este sentimiento, con este pensamiento, con estas preocupaciones, con estos valores de Pedro, que constantemente nos podemos encontrar en una fe donde que tenemos visión para Jesús, para nuestras vidas, en lugar de tener una postura donde dejamos que Jesús sueñe por nosotros, donde dejamos que Jesús nos llame a seguirlo de acuerdo a su manera y a su expectativa. Pero bueno, este pasaje donde Jesús le dice directamente a Pedro en frente de los otros discípulos con una voz fuerte, reprendiéndolo después de decirle diablo, después de decirle Satanás, le dice aquí Jesús: tú no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Entonces tomemos pausa allí y dejemos que estas palabras nos interrumpan. ¿Qué son los pensamientos de Dios? ¿Qué son los valores de Dios? ¿Qué son las preocupaciones, los deseos de Dios? Creo que es una pregunta importante para nosotros. Vamos a ver otras versiones, otras traducciones que igual explican un poco o nos pueden ayudar a comprender mejor qué significa los pensamientos de Dios. Vamos a ver estas traducciones. En otras traducciones, en el versículo 33 dice: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En inglés, una traducción que quizás nos puede ayudar: you do not have in mind the concerns of God, but merely human concerns. Esa palabra me encanta, ¿no? Es aquí donde el inglés quizás nos puede ayudar un poquito. Concerns. En español la traducción es preocupaciones, como que no nos podemos imaginar un Dios preocupado, pero no en el sentido de que Dios tiene miedo o tiene ansiedad, sino de que estos deseos consumen a Dios. Quizás ese es el significado mejor de concerns o preocupaciones. Entonces Jesús le está diciendo a Pedro: a ti no te consume los deseos, los valores de Dios, te consumen los valores de los seres humanos. Otra traducción dice: tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En inglés otra vez: for you are not setting your mind on divine things, but on human things. Aquí esta palabra setting, es decir, que nosotros podemos elegir qué pensamos. Y finalmente, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Es decir, Pedro, estás ciego. Piensas que ves, pero no ves. Piensas que entiendes, pero no entiendes. Piensas que eres un seguidor, pero aún no eres un seguidor. Tú tienes y estás consumido por los deseos de los seres humanos, no por Dios. No ves lo que Dios ve. Y bueno, increíble este reprendimiento que Jesús tiene para Pedro. Ahora, como lectores, tenemos que ponernos
en la posición de Pedro y dejar que Dios examine nuestros corazones. ¿Qué áreas de nuestras vidas, como personas, en nuestro carácter, en nuestra fe, no tenemos los deseos de Dios? Pero quizás más importante, ¿cómo podemos ser los seguidores que Jesús llama? ¿Cómo podemos seguir a Jesús de acuerdo a su manera? Y seguir a Jesús de acuerdo a su manera incluye desear lo que Dios desea, valorar lo que Dios valora, ver lo que Dios ve, estar consumido por lo que consume a Dios, elegir pensar en lo que Dios piensa. Bueno, vamos a aterrizar esta reflexión aquí y hacer varias preguntas para que las puedan compartir en su grupo de familia. Aquí están las preguntas de reflexión. Reflexionando en la serie de Marcos, ¿qué ha puesto Dios en tu mente a través del Evangelio de Marcos? ¿Con qué imágenes, ideas o convicciones te quedas después de la serie? Estuvimos 8 semanas en esta serie, de nuevo, reflexionando. ¿Qué ha puesto Dios en tu mente a través del Evangelio, a través de la serie? ¿Qué imágenes, ideas o convicciones tienes? La segunda pregunta. Pedro representa a un creyente ciego, no a un seguidor fiel. Jesús le dice que no piensa en las cosas de Dios. Entonces, compartemos en el grupo, ¿qué es pensar, ver, be concerned about, o tener en la mira las cosas de Dios? ¿Qué es pensar, qué es ver, qué es tener en la mira las cosas de Dios? Y finalmente, considerando los pensamientos de Dios en Marcos, y aquí les van unos, quizás pueden recordar estos pasajes. Los que están enfermos sanen. Este es uno de los deseos de Jesús, que los que están enfermos sanen. Que los que están endemoniados sean liberados. Los que están marginados pertenezcan otra vez a la comunidad. Los que se han extraviado de su familia regresen y que sean reconciliados con su familia. Los que viven en dolor, que tengan paz y sanación. Los que no consideran a los niños, que los incluyan. Los que quieren conocer a Dios, que no haya impedimentos para ellos. Los que lo siguen, que lo hagan a su manera y a su expectativa y no traten de controlarlo. Y un deseo en general, constante, presente en todo encuentro y enseñanza, es que todo ser humano sea parte del reino. Entonces, considerando estos pensamientos o valores o deseos, preocupaciones de Dios en el Evangelio de Marcos, ¿cómo podemos, personalmente, tú y todos nosotros colectivamente como iglesia, ser, pensar y practicar lo que Dios desea? Pueden pausar, leer estas preguntas y compartir como grupo. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.